Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al Comercio. Yo soy Ariana Lira. Les pido disculpas porque hemos tenido un inconveniente técnico. Les pido muchísimas disculpas a los candidatos que nos acompañan hoy en día por haber tenido que esperar tanto tiempo y, por supuesto, a ustedes que están esperando este debate. Ahora, dicho esto, comenzamos rápidamente para no perder más tiempo. Este es nuestro primer debate regional en el comercio, muy importante. El día de hoy van a participar dos candidatos que postulan por la libertad. Ellos son Paul Rodríguez, quien va por el número 3 de Victoria Nacional, y el señor Eduardo Sabache, que va por el número 5 de Alianza para el Progreso. Quiero hacerles recordar que ustedes pueden enviar sus preguntas al siguiente correo, desde la redacción @comercio.com.pe, para poder hacer cuestionamientos a los candidatos o a sus partidos e incluirlos en nuestra última parte. Vamos a comenzar entonces rápidamente con la presentación de los candidatos, mejor dicho, quienes van a tener un minuto para poder presentarse y contarnos un poco de ellos. Les doy la bienvenida a los dos. Nuevamente les reitero las disculpas por los inconvenientes técnicos y comenzamos entonces con el orden que vemos nosotros ahí en el vivo. El señor Paul Rodríguez, de Victoria Nacional. Candidato Rodríguez, le quiero dar un minuto para que se pueda presentar. Adelante, por favor. Gracias, buenos días. Saludos también a Eduardo. Ángel Paul Rodríguez Armas, médico cirujano de profesión. Estudié en la Universidad Nacional de Trujillo. Tengo maestría en Ciencias Económicas, posgrados en Finanzas, en Marketing, especialidad en Gestión de la Calidad Hospitalaria. Bueno, y algunos otros cursos también de importancia en Marketing. He trabajado durante toda mi vida en el sector salud. En los últimos años me he desempeñado y también he desempeñado algunas funciones dentro del Ministerio de Salud a nivel nacional, como funcionario en la sede central como asesor del despacho ministerial viceministerial, conociendo de políticas públicas en salud y en desarrollo. Muchísimas gracias, candidato. Vamos a darle ahora pase al candidato Eduardo Sabache para que se pueda presentar en un minuto. Adelante, candidato, bienvenido. Muchísimas gracias, Ariana, gracias al Grupo El Comercio y un saludo a todos los seguidores y también a Paul. Mi nombre es Eduardo Sabache, tengo 37 años, soy ingeniero industrial y de sistemas por la Universidad de Piura, con maestría en gestión de proyectos en la Universidad Nacional de Ingeniería. Es la primera vez que postulo al Congreso por mi partido y por cualquier otro partido, pero en mis 12 años de experiencia en gestión pública he sido gerente de desarrollo económico en la Municipalidad de Trujillo, gerente de comercio exterior y turismo en el gobierno regional, gerente general del gobierno regional, también director nacional de innovación de la oferta turística en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y he sido durante 3 años presidente del directorio de Sedalib, la empresa de agua y desagüe en La Libertad. También en lo político he tenido la suerte de representar a mi partido como coordinador político de la región La Libertad. Nunca he militado en ningún otro partido más que en APP, no me he cambiado de camiseta y creo que en este momento que el país exige, estamos representándolo. Muchas gracias, candidato. Pasamos entonces ya a nuestra primera ronda de preguntas en el bloque 1, que se trata justamente de los efectos que tiene la crisis por el COVID-19, y uno de los efectos que tiene la crisis, por supuesto secundario, ha sido el aumento de la inseguridad ciudadana a raíz del aumento también de la situación, de la grave situación económica. Vamos a invertir el orden, ahora vamos a comenzar con el candidato Azabache, de Alianza para el Progreso. Candidato, yo le quiero preguntar sobre este tema que es sumamente urgente en el norte del país. ¿Qué medidas pueden impulsarse desde el legislativo, con ayuda del ejecutivo, para aumentar la seguridad ciudadana en el norte del Perú? Adelante, tiene 2 minutos. Bueno, claro que sí. Este es un problema que no se ha resuelto en los últimos años y sigue siendo un problema para todo el país. Lamentablemente, La Libertad, y en concreto Trujillo, ha sido mal conocido a nivel nacional por ser un lugar donde se han formado bandas organizadas dedicadas a la extorsión. Yo pienso que hay una serie de medidas que ejercer, pero las medidas más urgentes y concretas para la pandemia es que hay una responsabilidad compartida con los municipios. Y lo digo porque en este momento la policía en pandemia tiene que hacer de todo. Tiene que vigilar mercados, tiene que vigilar que se cumplan los horarios de la cuarentena, y en este sentido está descuidando su labor de prevención del delito. Ya más adelante, una vez que la pandemia pueda subsanarse, hay que trabajar en reformas urgentes en el Estado. Yo estoy proponiendo del legislativo una reforma en el sistema de administración de justicia. Mientras que no podamos aplicar justicia adecuadamente en el país, va a haber impunidad.
y obviamente el delincuente y cualquier corrupto se van a sentir en condiciones de volver a delinquir porque no les pasa nada o pueden arreglarlo. Entonces, hemos empezado con la Junta Nacional de Justicia, pero ¿qué pasa con la reforma del control interno para la OMA, la ODEGMA, el órgano de control interno en el caso del Ministerio Público? Lo otro que estamos proponiendo es una reforma urgente en la Policía Nacional. La Policía Nacional no tiene los implementos y tampoco la cantidad de efectivos para hacer frente al AMPA el día de hoy. Hay un trabajo que hacer para modernizar la policía, para que podamos tener un sistema de información único y compartido con las municipalidades, para que todo se haga de manera informatizada. Hasta el día de hoy hay comisarías donde se escribe a máquina de escribir y no tenemos un parte policial relevado en cualquier parte del Perú. Entonces, yo creo que las labores administrativas en la policía las debe asumir personal civil, para que los efectivos puedan salir a campo y hacer un trabajo bárbaro que ha funcionado en Trujillo, de inteligencia policial, para poder desarticular estas bandas. Yo creo que empezaría por estas dos grandes reformas y efectivamente en la pandemia haber un trabajo compartido en apoyo a la policía por parte de las fuerzas del orden municipales. Muchísimas gracias, candidato. 2 minutos clavados. Vamos a pasarlo entonces a trasladarle la pregunta al candidato Paul Rodríguez de Victoria Nacional. Candidato, ¿cuáles son las medidas que se pueden impulsar desde el Congreso con ayuda del Poder Ejecutivo para mejorar la seguridad ciudadana en el norte del país? Adelante, por favor. Primero analicemos cuáles son los efectos de la pandemia y del enclaustramiento al cual nos ha llevado el gobierno del señor Vizcarra y ahora es una amenaza. En principio, hay una restricción de la libertad para transitar, lo cual nos ha ocasionado varios problemas de salud mental. Segundo, hay desempleo generado en varios millones de personas a nivel nacional, varios millones de ciudadanos, y también lo más importante es que las empresas hoy día necesitan rápidamente tener un impulso. Esto nos lleva a pensar que tenemos que enfrentar estas tres cosas para prevenir en estas tres áreas. La salud mental hoy día es muy débil en el sistema del Ministerio de Salud. En el Perú tenemos 2 centros de salud mental comunitaria, los cuales son insuficientes, pero ningún otro distrito tiene algo parecido en toda la región. Es necesario atender este problema para prevenir casos de drogadicción, para prevenir casos de ansiedad y en algunos casos también de violencia familiar, que es el principal factor de denuncia en comisarías a nivel nacional y muy especial en la región La Libertad también. Yo considero que son importantes las reformas del sistema de administración de justicia, fortalecer la Policía Nacional es necesario, pero principalmente desarrollando inteligencia, desarrollando geopolítica y también desarrollando algo que para nosotros es muy importante, que es la ciberseguridad. Desde el Ministerio del Interior esto debe ser parte de una estrategia mucho más organizada y de repente crear una OPD, digo de repente porque es parte del análisis que tendrá que hacerse con el Ejecutivo en su momento, para que un instituto pueda llevar adelante todas estas iniciativas y la búsqueda de tecnología, de la información y de las comunicaciones nos mantenga mucho más seguros. Especialmente, repito, el trabajo y el esfuerzo en prevención en salud mental, que es lo que nosotros más necesitamos en este país. Yo como médico es lo que puedo percibir que es necesario y urgente. Gracias. Muchas gracias, candidato. También 2 minutos clavados. Los candidatos están cumpliendo con el tiempo de manera precisa. Les agradezco por eso. Vamos a empezar la ronda de réplicas. Pasamos con el candidato de Acción Popular, candidato Sabache. ¿Cuál es su postura sobre las propuestas que ha dado el candidato Rodríguez? ¿No? Es un enfoque de prevención, más que nada, sobre el tema de la seguridad ciudadana, junto también a algunas medidas de tecnología bastante interesantes. Adelante, por favor, 2 minutos. Solo una corrección, Ariana, es de Alianza para el Progreso, no de Acción Popular, pero efectivamente en este momento no hay ningún problema. En este momento lo que necesitamos es reformar las instituciones que nos van a permitir dar seguridad. Lo urgente y necesario es que la policía trabaje mejor. El día de hoy los efectivos policiales no tienen la posibilidad ni siquiera de contar con un teléfono celular para hacer su trabajo. Hemos mejorado salarios, pero no hemos mejorado procesos y tecnología que va a permitir hacer un trabajo de inteligencia óptimo para combatir al AMPA. Yo digo que en esta pandemia necesitamos fortalecer también al serenazgo, en apoyo a la policía y dándole mecanismos legales de protección para que puedan ejercer mayor tipo de autoridad y arresto ciudadano también. Estamos lamentablemente viviendo una ola de delincuencia post pandemia, producto de ese efecto resorte, y el día de hoy creo que tienen que darse muchísimas medidas desde lo municipal para poder compensar esta realidad. Ahora, a nivel de la policía, efectivamente hay también que hacer una reforma en la manera como podemos separar a los malos efectivos. El día de hoy
lo digo con bastante pena porque respeto a la institución policial, muchos efectivos policiales forman parte de bandas organizadas y por lo tanto hacen un trabajo de contrainteligencia desde dentro de la policía. Es necesario que se tomen acciones urgentes para separar a estas personas y que podamos tener de nuestro lado a los que ejercen la justicia. Yo creo que en una situación como la que vivimos, ayuda mucho también el trabajo municipal y yo creo que hay que dar incentivos en ese sentido para que los municipios, como vienen haciendo en los últimos tiempos, puedan hacerse de personal, equipamiento y otras cosas más para ejercer el orden y el control. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando fui gerente de desarrollo económico, implementamos la ordenanza Zanahoria que limitaba el expendio de bebidas alcohólicas y hoy día en la cuarentena se necesita ese apoyo, pero no lo hacen los municipios, le estamos dejando que lo haga la policía y valgan verdades, nos faltan manos para eso. Yo estoy seguro y confiado de que haciendo un trabajo articulado entre todas las instituciones, vamos a poder salir airosos y dar resultados. Muchas gracias, candidato. Pasamos a la réplica del candidato Rodríguez. Candidato, una propuesta que me llamó la atención del candidato de Alianza para el Progreso es colocar a personal civil para que los policías justamente puedan salir a combatir el delito. Su opinión sobre en general las propuestas que ha dado el candidato Azabache. Adelante, por favor. Y es importante, solo me gustaría precisar que nuestro cerebro tiene 86 millones de neuronas cuando nacemos y utilizamos el 4, 5 y algunos el 5.5% del total. Digo esto porque es necesario siempre saber contra quién o a favor de quién y con quién vamos a trabajar la seguridad ciudadana de este país. Los mensajes deben ser absolutamente claros. No solamente hablar de neuromarketing, sino de comunicación neurolingüística, la cual es necesaria absolutamente para poder saber quién es el que está al frente. Es el ciudadano. Y el ciudadano no necesita represión, necesita prevención. Si nosotros lo vamos a exponer en una forma total, como lo que hemos visto en las represiones en el mes de noviembre o en el paro agrario último, poco podríamos hacer. Yo considero que es absolutamente necesario invertir en la salud mental de la ciudadanía. No es lo único, también en ciencia, innovación y tecnología, lo cual es urgente dentro de esta esfera. Y la participación del personal civil, yo creo que habría que analizarlo. Es necesario, pero no creo que sea urgente. Hoy día lo que necesitamos es principalmente que la acción del gobierno se preocupe de cada uno de nosotros, de nuestra mente, de la conciencia, porque lo que tenemos que luchar es contra el estrés de estar restringidos sin poder salir a caminar y nosotros y nuestros hijos y todos en el hogar. Segundo, tenemos que trabajar fuertemente también para que este efecto de la pandemia, el miedo, el terror que nos causa el poder contagiarnos, no nos lleve a ocasionar casos de violencia familiar dentro del hogar. Yo le repito, es la primera causa de denuncia en comisarías en el Perú, en La Libertad, en el Polígono y en todos nuestros distritos. Eso para nosotros es vital, es importante y desde luego, yo reitero, el esfuerzo que tiene que hacerse desde el fortalecimiento de la Policía Nacional, no es debilitándolo. Yo creo que deben continuar con la célula viva, que hay que fortalecer mucho más a nuestra policía, hay que confiar mucho más en ellos, hay que desarrollarlos, capacitarlos. El desarrollo y la innovación dentro de nuestra Policía Nacional es necesario. Muchísimas gracias. Gracias a los dos. Pasamos ahora ya a la segunda pregunta de este primer bloque. Invertimos el orden. Comenzamos con el candidato Rodríguez de Victoria Nacional. Candidato, ¿qué medidas se piensa promover desde el Congreso para poder impulsar el empleo, específicamente o tomando en cuenta sobre todo en el norte del país? Adelante, por favor, 2 minutos. Sí, hemos visto muchas de nuestras empresas ser cerradas en los últimos meses. También muchas personas han perdido su empleo producto no solo de la pandemia, sino de las políticas de restricción que ha habido a la transitabilidad. Considero necesario y oportuno que aquellos trabajadores que hoy día tienen en el Estado algunas deudas pendientes por cobrar, sean por beneficios o sean por que han ganado en el Poder Judicial, sus derechos laborales van a tener que ser pagados. Esta política se ha aplicado en muchos países de Europa, en México, en Venezuela, en Argentina, y han sido muy positivos. Yo estoy seguro que correspondiendo a la labor que tienen nuestros trabajadores ya, va a ser importante. Por otro lado, dentro de las empresas, Reactiva no ha llegado a las microempresas, no ha llegado con potencia a las microempresas, y desde allí lo que necesitamos es brindarle beneficios tributarios y mejores condiciones para que el poco capital que tienen hoy día de trabajo pueda permitirse tener un giro permanente, consistente, para que la rentabilidad sea máxima y esta mejore y pueda producir mucho más empleo en una forma inmediata. Estos beneficios tributarios, parecidos a lo que hemos tenido en Reactiva, podamos utilizarlos en esta reactivación de la economía y del empleo en el país. Consideramos también que
en un escenario desfavorable como el que hemos tenido en pandemia, tenemos que buscar algunos programas del Estado con mucho más creatividad para producir empleo, pero básicamente producir empleo con inversión, que es lo que el país necesita. La inversión pública, hemos podido ver generalmente en los últimos meses, ha sido vinculada al gasto corriente, lo que se promueve. Lo que queremos es mejorar los establecimientos de salud, los colegios, porque pronto, una vez que pase la pandemia, vamos a tener que volver a los colegios y en verdad están bastante abandonados. Considero que eso es absolutamente necesario, promover empleo desde el Estado, desde la inversión pública, que es lo que se necesita para que no solamente sea rentable, sino que sea sostenible en el tiempo. Listo, candidato, muchísimas gracias. Le traslado la pregunta al candidato Azabache de Alianza por el Progreso. Candidato, por favor, ¿me puede contar en 2 minutos cuáles son las medidas que se tienen que impulsar para promover el empleo? Adelante, por favor. Claro que sí, Ariana. Bueno, hay una fórmula que ha funcionado bastante bien en circunstancias de recesión, que es un shock de inversiones en lo público y privado. Efectivamente, en este momento en el que hay muchísimas dudas por parte del empresariado para poder invertir, una primera salida es poder ejecutar o dar los recursos a los gobiernos subnacionales para que puedan ejecutar obras. Mientras más rápido ocurra esto, la reactivación va a ser mayor. El día de hoy, lamentablemente, el gobierno central concentra el 70% de la inversión pública y el 30% se divide entre los más de 1.800 municipios provinciales y distritales y gobiernos regionales. Hay que invertir esta pirámide y hay que generar, yo creo, sectorialmente fondos de inversión que permitan que los municipios y los gobiernos regionales concursen por estos fondos, de tal manera de que no le demos un cheque en blanco, sino que puedan hacerlo con proyectos de calidad y con expedientes técnicos bien hechos. Pero una cosa que nos funcionó también bastante en la gestión en la alcaldía en Trujillo fue la promoción de obras por impuestos y también de las asociaciones público-privadas. Estos son 2 mecanismos increíbles que permiten adelanto del pago de impuesto a la renta por parte de las empresas para ejecutar obras. Yo creo que esto va a ayudar. En el sector empresarial, yo creo que necesitamos leyes de segunda generación. Yo estoy proponiendo una nueva ley MIPE que genere un pago escalonado del impuesto a la renta, de tal forma de que quienes ingresan al mercado formal y que tienen una facturación baja paguen menos que aquel que es mediano y grande, con los cuales no hay problema. El día de hoy quienes no pagan son los micro y los pequeños. A ellos hay que estimularlos para que participen dentro de nuestra economía formal. Se ha perdido una gran alternativa, una gran opción correctiva, de que una vez dada una ley como esta, podamos tentar o atraer a las MIPES para que puedan registrarse y formalizarse. Yo creo que hay que dar una serie de incentivos en lo laboral y facilidades de pago de los impuestos para que en este momento las empresas puedan asumir estos costos elevados. Muchas gracias, candidato. Vamos a pasar entonces a nuestra ronda de réplicas. Candidato Rodríguez, ¿qué opina sobre las propuestas que ha mencionado el señor Azabache? Menciona él un shock de inversiones en lo público y lo privado, también una ley sobre un pago escalonado del impuesto a la renta. Adelante, por favor, tiene 2 minutos. Sí, importante, necesario y urgente. Totalmente de acuerdo. Y lo que necesitamos aquí también es identificar cuáles han sido los sectores más golpeados en esta pandemia. Tenemos una clase media que ha sido bastante golpeada porque trabajadores independientes y los microempresarios emergentes no han tenido movimiento económico, no han tenido labores durante varios meses, en algunos casos 4, 5, 6, y en algunos casos hasta ahora no se pueden abrir esos sectores. Y en el otro, las familias en condiciones de pobreza extrema. El título de propiedad, el poder alcanzar titulación a aquellas familias en condición de pobreza extrema, hoy día les puede mejorar rápidamente el acceso a muchos beneficios del Estado, dentro de ellos techo propio y dentro de algunos otros programas sociales, lo cual me parece a mí necesario y urgente. Esto es algo que el Estado debe comprometerse con recursos propios o recursos internacionales, como es lo que maneja COFOPRI desde su fundación. Segundo, nos parece interesante también que haya una revaloración que tenga la clase media para que con diferentes mecanismos podamos inyectar dinero a la economía en ellos. Los trabajadores que hoy día han sido despedidos, en muchos casos. En Trujillo tenemos empresas diversas que han perdido a sus trabajadores por diferentes motivos, y lo cual necesitamos que puedan ser respaldados, que puedan ser sustentados. Esto a nosotros nos parece bastante necesario. Y una vez más,
reitero que es necesario que se dé un impulso, no solamente de beneficios tributarios a las microempresas, sino también a los trabajadores, conforme se menciona. Estoy de acuerdo con lo que mencionó Eduardo. Gracias, candidato. Hay un punto de acuerdo, eso es bueno. Pasamos ahora entonces a la réplica del candidato Azabache. ¿Qué tiene usted para decir sobre las propuestas que ha hecho el señor Rodríguez? Adelante, por favor. Bueno, en términos generales es eso. Lo que necesitamos es generar mayores ingresos en el bolsillo de los peruanos. Yo creo que con esta fuente de empleo que hemos planteado va a haber la capacidad de gasto para que el sector servicios también se pueda reactivar. Solamente quisiera hacer un hincapié que en regiones como la región de La Libertad existen industrias muy representativas a las que es necesario atender con un programa de reactivación. Paul ha sido alcalde del Porvenir y sabe muy bien que ahí el 50% de la fuerza laboral se dedica al cuero y calzado, el tan conocido calzado trujillano. El día de hoy, sectores como estos tienen deudas atrasadas que el sistema bancario no perdona. Yo creo que debería haber una apuesta por parte del Banco de la Nación para que pueda comprar muchas de estas deudas que va a permitir que nuestros colaboradores, nuestros trabajadores, quienes crean trabajo en nuestra región, puedan tener el oxígeno suficiente para poder salir adelante. Y por otro lado, el sector turismo que en regiones como La Libertad genera bastante empleo directo e indirecto, el día de hoy ha sido totalmente desatendido, sin posibilidad de poder tener un ingreso de corto plazo. Entonces yo creo que acá se debe apostar por un paquete de reactivación serio que genere confianza y sobre todo la posibilidad de invertir a futuro. Muchas gracias. Gracias a los dos candidatos. Vamos a pasar ahora ya a nuestro segundo bloque de agenda propia. Antes les quiero pedir al público, a quienes nos acompañan, que no olviden si es que tienen cuestionamientos que hacerle al partido de uno de los dos candidatos o a uno de los candidatos de estas agrupaciones políticas, pueden enviarlos para nuestro último bloque a el correo desde la redacción @comercio.com.p. Por favor, no las escriban en el Facebook en vivo, porque no estamos siguiendo los comentarios del Facebook en vivo. Los vamos a recibir al correo desde la redacción @comercio.com.p. Anímense. Pasamos ahora sí entonces a nuestro segundo bloque, y hay un tema que desde el comercio proponemos debatir. Vamos a comenzar entonces invirtiendo el orden con el candidato Azabache de Alianza para el Progreso. Yo le quiero preguntar, candidato, ¿usted está a favor o en contra de mantener en la Constitución la causal de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente? Adelante, por favor. Yo estoy totalmente en contra. Esto no existe solamente en el Perú. Recordemos el caso de Clinton en los Estados Unidos por ser uno de los más sonoros. Pero lo que estoy en desacuerdo total es que no existan pautas o lineamientos muy específicos sobre en qué casos puede ser aplicada esta modalidad de vacancia. Porque eso lo que genera es un vacío legal ampliamente aprovechado por las personas que hacen una mala política y que pueden confundir un poco a la población en materia de qué es lo que se está juzgando como juicio político en el Congreso. Y tener esto como un arma para que pueda ser manejada políticamente, yo creo que va a poner en zozobra en lo sucesivo al país. Entonces, si algo nos sirve de experiencia la elección de la vacancia de Vizcarra, debe ser para poder reglamentar de manera muy fina esta causal, y yo creo que no manosearla, ni tampoco mal utilizarla en el futuro, generando una inestabilidad tremenda en el país. Ahora, nosotros estamos a favor de que se pueda retirar la inmunidad presidencial y que sea el Poder Judicial quien lo haga, porque en este momento la gente lo que quiere es transparencia, y efectivamente no podemos mantener en el cargo a personas que en el desempeño de sus cargos no nos aseguran esa honestidad y sobre todo de transparencia en la gestión. Así que deberían haber mecanismos como este tipo. Yo también tendría otro tipo de mecanismos de llegar al Congreso que impulsaría, como por ejemplo la renovación por tercios en el Congreso. Este mecanismo existe en otros países y lamentablemente la gente tiene que comerse y soplarse un periodo de 5 años con un congresista que no lo representa. Yo creo que sería saludable para el país y sería también un mecanismo de oxigenación y de renovación de la clase política, que aquellos que no cumplan a mitad de sus mandatos en el Congreso sean mandados a su casa por incapaces o por no estar conectados con lo que la gente quiere. Finalmente lo que la gente en este momento espera son gestos políticos y nosotros creo que debemos proponerlos acertadamente desde el Congreso. No impunidad, pero sí la voluntad popular para poder transparentar la gestión. Muchas gracias, candidato. Le traslado la pregunta entonces al candidato de Victoria Nacional, candidato Rodríguez. ¿Usted cree que debería mantenerse o retirarse la causal de vacancia por incapacidad moral permanente de la Constitución? Eso es un trabajo, una reforma que está en manos del Congreso. Adelante, por favor, 2 minutos. Quise entender que Eduardo está en contra de que
se realice esta modificación constitucional, lo cual nos ha ocasionado no solamente problemas hoy día, sino en los últimos 21 años. Consideramos necesario que el Estado sea manejado de una forma mucho más técnica. El Estado tiene que ser manejado, en verdad, con la ciencia, la tecnología, la innovación que el peruano exige, que el ciudadano de a pie exige. Y esta es la mejor forma de demostrarle al ciudadano que estamos coordinando, estamos escuchando, pero también estamos pensando de acuerdo a lo que el ciudadano necesita. Yo creo que eso es lo más importante, no seguir en el debate político infructuoso, en la discusión política que no soluciona el problema, sino más bien ser propositivo. El debate dentro del Congreso tiene que ser de un gran nivel técnico, científico, y si se ha demostrado que políticas públicas pueden dar resultados favorables para el ciudadano, yo creo que ese debe ser el nivel del debate, no la búsqueda de la impunidad, la búsqueda de la inmunidad innecesaria. Sí hay que defender lo que las instituciones constitucionales han permitido, que los presidentes puedan hacer un ejercicio del gobierno en una forma adecuada. Sí hay que defender que los organismos autónomos del Estado, la autonomía que tienen los organismos constitucionalmente autónomos, tienen que defenderse y la vamos a defender. La del Tribunal Constitucional, la de los organismos electorales, ¿no? La de hoy día la Junta Nacional de Justicia. Eso es necesario, pero no que se convierta en impunidad. Eso tenemos que tenerlo absolutamente claro. Y han tenido la oportunidad el Congreso actual, un Congreso donde el señor Eduardo tiene a su partido de representación, que defiende todavía algunas causales que el ciudadano ya no quiere defender. Gracias, candidato. Nuevamente, 2 minutos clavados. Pasamos a la réplica. Ha habido además una alusión directa, candidato Azabache, lo cual es cierto. El señor Vizcarra fue vacado con votos de Acción Popular. Usted hablaba de una lección aprendida. ¿Qué tiene para decir? Adelante, por favor. Claro que sí, bueno, yo creo que a nivel de partido se han implementado los mea culpas y los correctivos necesarios ante una situación de vacancia que la militancia de APP en su conjunto no aprobó. Así que mal haría yo en hablar un hecho como este. Yo sí estoy en contra de que exista impunidad, pero considero de que sí deben existir mecanismos de juicios y antejuicios políticos en el Congreso. Eso yo pienso que no debe invitar a mantener esta causal, pero sí reglamentarla. Sí decir en qué casos específicos procede o no procede. Lamentablemente se hizo una vacancia sin esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional que finalmente se lavó las manos. Esto no debe ser así. Puede haber un debate técnico, pero también hay la posibilidad de que ante la flagrancia de un delito o alguna falta ética se pueda retirar una autoridad porque no comulga o no está en sintonía con lo que la población espera. Pero yo iría más allá de una reforma de este tipo a nivel del despacho de la presidencia, porque sigue pasando el día de hoy que el mecanismo de la vacancia de alcaldes y de autoridades locales y regionales no da resultado. En este momento es sumamente difícil implementar una vacancia, primero porque no hay ningún control que efectivice el control político que hacen los consejos municipales y regionales sobre la autoridad. O sea, la autoridad en la práctica se ríe de lo que digan sus consejos, y yo pienso de que deberíamos fortalecer legislativamente eso, y por otro lado, que sea fácil para el ciudadano con causales bastante definidas y con la información que se pueda suministrar producto de ese control y fiscalización, una renovación de sus autoridades efectivas. Y en el caso del Congreso, como he repetido, la posibilidad también que se renueve a los congresistas. Gracias, candidato. Pasamos entonces a la réplica del candidato de Victoria Nacional. Candidato Rodríguez, ¿cuál es su postura sobre lo que comenta el candidato de Alianza para el Progreso? Adelante, por favor, 2 minutos. Hay instituciones que se deben respetar dentro del Congreso de la República, pero también dentro de los diferentes niveles de gobierno, en los gobiernos regionales, en el gobierno local. Lo cual es absolutamente necesario que la ciudadanía conozca. ¿Por qué el señor Marcelo, del partido del señor Azabache, ha tardado tantos días, tantos meses y más de 1 año en que pueda ser suspendido, ¿no? Cuando en verdad lo que deberíamos hacer desde el Congreso es simplificar un procedimiento donde la verdad material supere algunas condiciones que son aleatorias, que pueden surgir. Reglamentar. La responsabilidad de la reglamentación le corresponde a cada entidad, a cada institución, no le corresponde al Congreso de la República, salvo en lo que sea propio, dentro de su propio reglamento. Por lo demás, el Ejecutivo tiene que cumplir su trabajo. Fíjese,
¿Cuántas leyes se han aprobado en los últimos 20 o 30 años? Y la reglamentación, el Congreso encarga que sea en 30 días o 60 días. Y esperamos 2, 3, 4, 5 años en muchos de los casos. Incluso hay muchas leyes en salud, muchas leyes en seguridad ciudadana que hoy día las necesitamos de una forma urgente. Se aprobó una ley nacional de salud mental, por ejemplo, que hasta ahora no se reglamenta. También la de cuidado paliativo, que ha sido cuestión de mediática en los últimos días. Y así nosotros seguimos debilitando al ciudadano porque el Congreso da las pautas, el Congreso aprueba las leyes, encarga al Ejecutivo a que desarrolle los reglamentos, pero esto no se cumple. Algo parecido en los diferentes niveles de gobierno regional y local. Yo considero que debemos hacer una autocrítica en lo que sucede dentro para poder vender una imagen diferente ante el elector, ante el ciudadano. Esto es importante. La transparencia hoy día es mucho más importante que nunca en este país. Y eso se hace mirando a los ojos en todo momento. Muchas gracias, candidato. Pasamos, entonces ya hemos terminado con nuestro segundo bloque y vamos a pasar al bloque de cuestionamientos. En realidad le tocaría comenzar por orden al candidato Rodríguez, porque invertimos el orden, pero en realidad yo quisiera comenzar por la pregunta que tenemos para el candidato de Alianza para el Progreso, porque está relacionado a lo que ustedes han venido discutiendo, entonces no hay que perder el hilo. Yo quiero preguntarle al candidato justamente por el alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo Jacinto. Él fue electo por Alianza para el Progreso y fue sentenciado por corrupción y suspendido. En ese sentido, como han podido ver quizás ustedes, los que nos acompañan y ustedes mismos los candidatos, la unidad de periodismo de datos del comercio ha recabado los antecedentes penales que tienen los candidatos de todos los partidos al Congreso y de hecho en Alianza para el Progreso hay 23 candidatos que tienen antecedentes penales. Entonces yo le quiero preguntar cuál es la política que tiene Alianza para el Progreso o cómo podemos nosotros como ciudadanos confiar en que efectivamente no vamos a tener problemas con la justicia por parte de los congresistas de su agrupación. Adelante, por favor, tienes 2 minutos. Claro que sí, bueno, en primer lugar es costumbre, hemos implementado, y yo puedo decir eso porque a nivel nacional formé parte de la comisión que hizo el filtro de los candidatos en las últimas elecciones de enero, o sea, con conocimiento de causa puedo decir que se han implementado filtros más estrictos en los candidatos. En algunos que tienen antecedentes penales habremos pedido las explicaciones necesarias y si eran satisfactorias hemos avalado esa candidatura. No es un cheque en blanco de ninguna manera si que tiene un antecedente de ese tipo. En lo del caso Marcelo, me invoca a hacer un análisis de cara a poder legislar algo mejor, porque Daniel Marcelo ha sido condenado en este momento en 2 casos, el primero de los cuales fue anulado por la Corte Suprema, desconociendo el fallo de la primera y segunda instancia. Entonces, esta reflexión me invita a pensar qué tipo de justicia administramos en el país, donde un juez dictamina de una manera y un juez supremo de otra. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la razón? Y en su defecto, dado que se trata de un hecho bastante complicado y delicado para el imputado, ¿qué responsabilidad tendría la persona que falló mal? Yo pienso de que nosotros tenemos que, en ese sentido, tratar de implementar mejores sistemas que permitan dictar una jurisprudencia mucho más uniforme, pero que se hagan esfuerzos de control mucho más agresivos para que dentro de las instituciones que administran justicia se pueda legislar en ese orden, porque no se entendería entonces cómo podríamos traslapar distintas formas de aplicar el mismo criterio ante casos distintos. Yo lo que quiero decir es que como partido somos respetuosos de las instituciones judiciales, aspiramos a llegar al gobierno, por lo tanto vamos a respetar cuál sea el fallo judicial en última instancia. Eso de ninguna manera tiene que ser interpretado como una adhesión o como tratar de encubrir algunos actos en los que puede haber fallado alguna autoridad del partido. Yo creo que hay que esperar hasta lo último para que sea la justicia la que hable y no adentrar juicios que son, en mi opinión, algunos cuestionables. Gracias, candidato. Vamos a darle 1 minuto para que pueda hacer un comentario sobre la respuesta del candidato Sabache al señor Paul Rodríguez. 1 minuto para que comente sobre la respuesta. ¿Lo satisface este comentario? Adelante, por favor. No lo entendí. Discúlpame, Eduardo, no entendí muy bien cuál es la posición del partido. Consideramos una exigencia inmediata, que por un tema de técnica administrativa nosotros podamos permitirnos, no sé si se ve en la pantalla, ¿no? Que haya un alineamiento de las políticas públicas en todos los niveles, tanto de las políticas públicas que le conciernen al Ejecutivo, al sistema
electoral, al sistema de control electoral que tiene las autoridades locales, las autoridades regionales, porque existen leyes que aparentemente se contradicen, se contraponen, que no llegan a entenderse en el fin último. Eso es lo que yo podría decir. Mire, se han hecho muchas consultorías, tanto de organismos como Naciones Unidas, de la Unión Europea, etcétera, donde tenemos mucha información que es prudente y necesaria para el alineamiento de políticas públicas. ¿Qué quiere decir para el ciudadano esto? Que no va a haber una ley que se contraponga, que se oponga totalmente a lo que el ciudadano necesita, requiere en forma urgente. Muchísimas gracias. No, gracias. Cerramos. Ahora, candidato Azabache, usted tiene 2 minutos para poder responder sobre el comentario del candidato Rodríguez. Él dijo que no había entendido su respuesta, quizás la quiera precisar. Adelante. Claro que sí, yo creo que mi respuesta es muy clara. Como partido, nosotros no avalamos ningún tipo de acto de corrupción, pero somos respetuosos de las instituciones quienes finalmente, en última instancia, tienen que decir sobre la culpabilidad o inocencia de alguien. Como todavía no es un caso cerrado el caso Marcelo, mi respuesta queda hasta ahí. Estamos implementando mejores controles dentro del partido para que nuestras autoridades que representan al partido estén incólumes. Y por otro lado, efectivamente se han hecho los cambios respectivos promovidos por la bancada de APP desde el Congreso para que, por ejemplo, los que tienen sentencia en primera instancia no participen. Yo creo que la confusión de Paul viene porque él está aludiendo al tema electoral, en el sentido de que si una de las causales para poder declarar la vacancia o mandar temporalmente a su casa a una autoridad es la sentencia en segunda instancia, entonces, ¿por qué tendríamos que dilatar tanto el tiempo para que el jurado se pronuncie con esa suspensión o vacancia? Eso es lo que yo le he entendido. Bueno, entiendo que es en respeto de la autonomía de las instituciones del Estado, y por eso es que el Consejo Municipal o el Consejo Regional tiene que promover esa vacancia. Efectivamente, yo creo que los plazos tienen que ser mucho mayores, y mi posición de fondo sobre estos temas es que en el país debe haber una sola manera de administrar justicia, no varias, como está sucediendo el día de hoy, que por un mismo caso, distintos jueces o distintas salas sentencian de manera distinta. Si no hay una homogeneidad en eso, entonces no estamos aplicando justicia en nuestro país. Por lo tanto, es lo que yo propongo. Lo que yo propongo es eso, que haya un mayor control interno y que haya el apoyo de la tecnología para que hasta el último rincón del país un juez pueda evaluar cuál es la jurisprudencia que existe en la materia, pero sobre todo de que finalmente, rápidamente podamos alertar aquellos casos en los cuales no se sigue esos mismos elementos de juicio, cuando no son valorados y finalmente se dictamina de una forma arbitraria y muy personal por parte de cada juez. Eso, si queremos un país con transparencia, necesitamos autoridades o en el sistema judicial que administren justicia. Gracias. Perfecto. Vamos a hacerle ahora la misma pregunta al candidato de Victoria Nacional. En Victoria Nacional también tenemos una situación de candidatos con antecedentes, ¿no? Hay 15 candidatos que tienen antecedentes según la Unidad de Periodismo de Datos del Comercio, y de hecho el que encabeza la lista de candidatos por Piura, Marvin Bancayán, es el candidato que tiene más procesos. Él consignó 16 procesos en sus antecedentes, ¿no? Victoria Nacional tiene una propuesta de renovación, entonces yo le pregunto, candidato, lo mismo. ¿Qué puede decir sobre este filtro, digamos? Adelante, por favor, tiene 2 minutos. Primero hay que hacer un análisis de la norma jurídica, del principio jurídico superior, ¿no? Para hacer un análisis mucho más profundo, mucho más serio de lo que la norma exige para beneficio de los ciudadanos. En la región La Libertad, ninguno de los candidatos tiene un antecedente jurídico, supongo, en ese sentido de que el filtro que se ha hecho desde el partido ha sido bastante intenso. Son necesarios muchos mayores filtros, estamos totalmente de acuerdo. Hay incluso muchas otras derechos en desarrollo y sanciones y sentencias que es necesario valorar también. Eso será parte de la evaluación del próximo Congreso. Considero que ahora eso no es necesario. Y estimamos que de existir personas sentenciadas como las que tiene el actual Congreso del partido de APP, de donde representa Eduardo, eso no se vuelva a permitir dentro de una institución tan importante como el Congreso de la República. Y lo cual a mí me parece que deberíamos actuar en todo momento con la misma unidad de medida. No podemos utilizar, cuando no me conviene,
una unidad de medida y cuando me conviene, algo diferente. Y solamente recordarle una precisión a Eduardo. La sentencia que tiene Daniel Marcelo y la que ha sido ratificada hace pocos días es en una condición, circunstancia parecida a la de hoy, en una emergencia por los huaicos del año 2017. Así como hoy día nosotros vivimos una epidemia y hay muchos delincuentes, criminales en el Estado que se han enriquecido con la sobrevaloración de mascarillas, de pruebas rápidas, de camas de UCI tan necesarias que han costado 5 o 10 veces, van a tener que ser sancionados. Yo estimo que la Fiscalía tendrá que crear una unidad especializada en ese sentido. Muchas gracias, candidato. Vamos a darle paso entonces al candidato Savache, porque también ha hecho una alusión precisamente a el exalcalde de Trujillo, que mencionábamos hace un rato, el señor Marcelo. ¿Qué opina sobre la respuesta que ha dado el candidato Rodríguez? Y si quiere comentar también sobre lo que ha dicho el candidato Marcelo, adelante, por favor, tiene un minuto. Bueno, yo sabía que Paul era médico, no juez. Me llama la atención cómo, aunque el proceso todavía sigue en curso con posibilidad de apelación, dictamina de manera adelantada. Yo pienso que nadie se va a oponer a que se castigue a las personas que hacen mal uso de los recursos de todos los peruanos, y más aún en una situación de emergencia. Pero yo le diría que esperemos. Él siempre ha sido bastante activo en el proceso de vacancia de Daniel, pero esperemos ahí. Lo que yo sí pienso es que deberíamos hacer un filtro muchísimo mayor de los candidatos, pero desde la vida política que estos candidatos hagan en un partido. Yo, antes de responder esa pregunta, le diría a Paul pues que no es fácil mirar la paja en el ojo ajeno, pero también el partido aprista, el que ha representado nuestro amigo Paul durante muchos años, tiene connotados, y no a nivel de municipio, sino a nivel de ministerio y expresidentes ligados con actos de corrupción. Yo creo que la reforma tiene que darse en su caso dentro de los partidos. No podemos permitir que los partidos el día de hoy se conviertan en vientres de alquiler o fachadas para que cualquier persona, en mérito de sus propios intereses personales, pueda llegar a ostentar un cargo de representación. Yo creo que está muy mal de que permitamos el transfugismo y el cambio de camiseta. Se han dictaminado ya algunas medidas en el Congreso para que pueda existir una militancia mínima. Una militancia mínima en un partido, para que en ese partido podamos evidenciar cuál es la hoja de vida y podamos ejercer los controles más efectivos. Muchas gracias. Ahora la réplica del candidato Rodríguez, por favor. Tiene 2 minutos. Adelante. Los jóvenes hoy día llaman viejos lesbianos y dinosaurios aquellas personas que tienen ese modelo de pensamiento, de enclaustrarse en un puesto, de enclavarse en un cargo, y eso yo creo que todos los jóvenes hoy día sancionan y nos dan una enseñanza de que más bien el ser liberal, el tener muy claro cuáles son nuestras ideas, nuestros pensamientos, la búsqueda de la solución a los problemas concretos, la del título de propiedad, del agua potable, la electrificación, la de la recreación con seguridad, un acceso a la educación de calidad, un acceso a los servicios de salud de calidad, lo cual es importante y necesario, es lo que los jóvenes hoy día exigen. Los jóvenes tienen mucho mayor identidad, identificación con el Perú, no quieren irse del país a trabajar y a buscar futuro fuera, a Europa o a Estados Unidos o a Japón, como era en la década de los 80 o de los 90. Hoy día los jóvenes creen firmemente en el Perú y están convencidos de su cultura, de su identidad. Y yo creo que deberíamos reflexionar también en relación a ello. Y eso es absolutamente necesario. Los jóvenes son los que tienen que marcar un hito en la historia en este proceso electoral. Y los jóvenes, en verdad, necesitan dialogar, conversar, pero también necesitan ser escuchados. Y los jóvenes en política van a tener una gran participación en estas elecciones. Yo saludo a Eduardo, es uno de los cuadros más jóvenes de su partido. Y bueno, me gustaría que tenga un pensamiento mucho más abierto respecto a algunas posiciones que los jóvenes hoy día consideran, como te decía, los viejos lesbianos o los dinosaurios, pero más allá de ir a ese debate, lo importante es que somos dos jóvenes que estamos pretendiendo llegar al Parlamento con ideas mucho más claras. Y lo que necesitamos no solamente es el conocimiento científico, no solamente la experiencia que tenemos en la gestión pública, más de 15 años en mi caso, sino la moral, la ética y lo que podemos entregar de sensibilidad a cada uno de los ciudadanos en nuestras decisiones en el Congreso. Muchísimas gracias, candidato. Vamos a pasar entonces ya a darles, hemos terminado ya con todos nuestros bloques de debate, yo quiero darles un minuto para que puedan hacer un cierre. Entonces vamos a invertir el orden y el candidato Rodríguez de Victoria Nacional tiene un minuto para despedirse, poder dar una conclusión final, quizás. Adelante, por favor.
Sí, primero el anuncio que ha hecho el Ministerio de Salud en los últimos días, que con información oculta ya desde algunas semanas, se vienen momentos muy difíciles. Yo les pido a todos los peruanos, en especial a los liberteños y a los jóvenes, máxima responsabilidad en el día a día, el uso adecuado de mascarillas todo el día. Un grupo de exalumnas del Colegio San Vicente de Paúl en Trujillo ha iniciado un trabajo muy potente en redes en la ciudad, enseñando el uso correcto de la mascarilla. El uso correcto de la mascarilla es cubrir la nariz, cubrir la boca y que esto sea lo más hermético posible. Lo digo esto porque también el lavado de manos debe ser por lo menos de 40 segundos, varias veces al día. Es el momento en que la responsabilidad debe llegar no solamente a nuestro corazón, sino a nuestra mente. Y de esa forma poder salvar muchas vidas en los próximos días. Victoria Nacional tiene una propuesta bastante clara. Lee al ciudadano, lee al joven, conversa y escucha. Y eso es lo que todo el país necesita. Muchas gracias, candidato. Pasamos entonces al cierre del candidato Eduardo Sabache. Por favor, candidato, adelante, tiene un minuto. Muchas gracias, Ariana. Yo me quiero dirigir a todos los amigos y amigas que nos ven en el territorio nacional, en especial a mis conciudadanos en la región de la Libertad. Esta elección es decisiva porque vivimos épocas de pandemia, de conflicto político, social, de recesión, y necesitamos poner en el timón de la presidencia a alguien que no improvise, alguien que no haya renunciado en la primera gestión pública, la primera experiencia en gestión pública que ha tenido en un municipio, como es el caso del candidato por el que ahora, ya no por el Partido Aprista, sino por Victoria Nacional, va Paul. Y yo creo que ese partido que encarna la experiencia en gestión, el conocimiento de la realidad y sobre todo los ánimos de construir un partido mejor con reformas profundas es APP. Yo lo que pediría a los electores es que votemos por nuevas propuestas. En mi caso, encarno la renovación de mi partido y una nueva política que quiere llegar a hacer cosas por el país con una trayectoria limpia, con una trayectoria sin corrupción y sobre todo con el conocimiento y el manejo técnico de lo que pasa en el Estado y las cosas que hay que cambiar. Entonces, les pido que nos den esa confianza este 11 de abril. Muchas gracias. Quiero agradecerles entonces a los dos candidatos. Hemos llegado ahora sí al final de nuestro primer debate electoral regional. Les agradezco muchísimo a los dos por haber estado con nosotros. Ellos han sido Paul Rodríguez con el número 3 de Victoria Nacional por la Libertad y Eduardo Sabache con el número 5 de Alianza para el Progreso, también por la Libertad. Les agradezco mucho, candidatos, por haber estado aquí. Gracias a ti, Ariana. Un fuerte abrazo. Gracias, gracias, a su disposición. Muy bien, candidatos. También quiero agradecer, por supuesto, al equipo que está detrás de este debate. Está Jonathan Castro en la producción, Carlos Hidalgo en el switcher y Cristian Saurré en la coordinación. Gracias, por supuesto, a ustedes, los que nos acompañan muy atentamente. No olviden mantenerse conectados a nuestros siguientes debates y a toda la cobertura electoral que tenemos para ustedes desde el comercio. Que estén muy bien y ya conversamos. Chao, chao. Gracias.